Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Ya listos para continuar? Bien, vamos a ver el penúltimo tema de la clase que se conoce o le llamamos análisis dimensional. ¿Ok? ¿De qué trata este asunto? Análisis dimensional. ¿Sí? Bueno, básicamente aquí, este tipo de análisis, lo utilizamos es para simplificar, una de sus aplicaciones es simplificar la cantidad de experimentos que vamos a realizar. Imagínense ustedes el siguiente caso, ¿sale? Imagínense ustedes que vamos a analizar la siguiente situación. ¿Ok? Ok. Imagínense ustedes que por razones de su trabajo, ¿sí?, les mandan a medir a ustedes la fuerza de arrastre que se presenta en una pelotita. ¿Ok? Y para eso ustedes deciden realizar el siguiente experimento. Colocan una pelota, le amarran una cuerda, hacen incidir una corriente de un fluido con cierta densidad, ¿sí?, con cierta viscosidad y a una cierta velocidad. Ok, seleccionan un tamaño de una pelota con diámetro D. ¿Sale? De tal suerte que usted dice, bueno, la fuerza de arrastre que se va a producir, ¿sí?, cuando se empiece a mover, obviamente esto se va a desplazar, ¿sí?, y ustedes van a poder medir a través de un balance de fuerzas. Bueno, pues, conociendo este ángulo, pues van a poder ustedes definir cualquier fuerza de la que actúa. Obviamente van a controlar el peso de la pelotita, ¿no? Entonces, de tal suerte que ustedes determinan que esta fuerza de arrastre, vamos a ponerle aquí la fuerza de arrastre, perdón, mayúscula, va a ser una función, pues obviamente de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad y del diámetro. Entonces ustedes comienzan a ver, bueno, pues entonces vamos a medir la fuerza de arrastre. ¿Y qué es lo que hacen? Seleccionan un fluido, ¿sí? Entonces, bueno, para un fluido 1, ¿sí?, con una viscosidad 1, ¿sí?, y constantes, ¿ok?, pues ustedes grafican, ¿sí? No sé, la fuerza de arrastre, por ejemplo, contra la velocidad. Entonces lo que hacen, bueno, toman su pelotita, ¿sí?, y obtienen su curva, ¿sí? Más velocidad, más fuerza de arrastre, y obviamente es para el diámetro que ustedes obtuvieron. De repente se les dice a alguien, oye, ¿sabes qué? ¿Y qué pasaría si el diámetro fuera más pequeño? Ah, bueno, pues entonces voy a tener una curva por aquí, sería para mi diámetro 2. Y si fuera un más pequeño, pues al igual tenemos una curva de este lado, ¿sí? Y si fuera más grande, pues entonces tendría yo una curva por aquí arriba, ¿sí? Pues no sé, a lo mejor ustedes probaron con 10 diámetros, ¿sí? Bueno, las cosas se ponen interesantonas, ¿no? Entonces, ya variaron su velocidad. Su velocidad, se les ocurrió a ustedes, por ejemplo, variarla, ¿sí? No sé, se me ocurre pensar desde 0 hasta 10, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿cuántos experimentos están haciendo? 10 por 10. ¿Estamos? Tendrían 100 experimentos, lo cual ya estamos hablando de que es una cierta cantidad importante. Pero ahora, alguien de ustedes se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si yo cambiara el fluido? ¿Sí? Pues, ¿qué fluido te gusta? No sé. Comencé con agua. ¿Y por qué no ponemos aceite?
Ya tengo una densidad 2 con una viscosidad 2. Bueno, alguien dije, bueno, si ya pusimos agua y pusimos aceite, ¿por qué no puedo poner, no sé, alguna otra sustancia como un refrigerante? O, por ejemplo, agua salada. O, ¿por qué no aire, no? Entonces, ¿cuántos experimentos van a realizar ustedes? No sé, pues, ¿cuántos fluidos hay? Bueno, vamos a elegir 10 fluidos. Entonces, agrégale 10. Entonces, estaríamos hablando de 10 por 10 por 10. Ya tendríamos unos experimentos en total 1000. Pero eso es un problema. Si cada experimento para poderlo hacer y montarlo y medir me está llevando entre hora y media, 2 horas, entonces estaremos hablando de 2000 horas de trabajo, lo cual es muchísimo. ¿Vale? Y eso se convierte en un gran problema, ¿no? Y este tema que estamos viendo hoy es precisamente, nos va a ayudar a reducir este número de experimentos, ¿sí? Para que sea más fácil. Esto es importantísimo. Con esto nos ahorramos mucho trabajo. ¿Ok? Derivado de esto, muchachos, derivado de todo esto, ¿sí? A partir de ese tipo de análisis nosotros vamos a encontrar ecuaciones experimentales, ¿sí? Ecuaciones experimentales, ¿sí? Que va a estar en función de parámetros adimensionales. ¿Vale? ¿Ok? Bien, es lo que nosotros vamos a determinar. Y estos parámetros adimensionales surgen precisamente de mi análisis dimensional. A partir de ello ya puedo yo tener expresiones más sencillas, ¿no? Y ecuaciones generalizadas de alguna manera. ¿Estamos? Entonces este análisis dimensional lo que nos permite, el análisis dimensional lo que nos permite es agrupar las variables, ¿sí?, que aparecen en el fenómeno, ¿sí?, de tal suerte, ¿sí?, que ese grupo de variables, ¿sí?, nos forman un parámetro para formar un parámetro adimensional. Nosotros conocemos eso como números adimensionales, ¿sí? Uy, qué feo se escribí en esta parte de aquí. Lo conocemos como números adimensionales. Números adimensionales. Así los conocemos como números adimensionales, dentro de los cuales podemos encontrar el de mecánica de fluidos, que siempre va a aparecer, es el número de Reynolds. Más adelante lo vamos a definir. En transferencia de calor ustedes van a encontrar el número de Nusselt, el número de Rayleigh, el número de Prandtl, ¿sí? Estos los pueden buscar si quieren en algún libro de transferencia, sobre todo el de Linkopera, en la página 320, si no mal recuerdo, vienen un listado de parámetros dimensionales. Hablamos de fluidos y transferencia de calor, que es mi área de expertise, pero también lo pueden ustedes localizar otro tipo de números adimensionales, por ejemplo, para vibraciones. Los pueden encontrar. No es mala la referencia que les voy a dar, ya la chequé yo en Wikipedia, así como tal. Busca números adimensionales, Wikipedia, y trae un listado muy bueno, está muy bueno, ya lo revisé, y sí corresponde a lo que tenemos, ¿no? Quien lo subió hizo un muy buen trabajo. Bien, básicamente es eso. Continuamos con esta clase. Bien,
¿Cuál es la intención de esto? La intención de esto es, de esa explicación es poder obtener esos parámetros adimensionales, ¿sí? Ojo, no hay una solución, no hay solamente para poder agrupar todas las variables, ¿sí? En pequeños grupitos y de ese modo trabajar con los grupitos de variables, ¿sí? Pocas palabras, con los números adimensionales. Entonces veamos, vamos a entrar entonces en lo que son parámetros adimensionales. Parámetro adimensional. Y el parámetro adimensional no es otra cosa más que un grupo de variables, ¿sí? Que están formados, valga la redondez, están agrupados de tal forma que su dimensión es 1, es decir, no tienen dimensiones. Voy a anotarlo por aquí. Ok, ahí está. Parámetro dimensional, conjunto de variables agrupadas de tal forma que su dimensión es 1. Ok, entonces vamos a trabajar en formar esos parámetros adimensionales. De hecho, ¿sí? Recuerden el problema de la fuerza de arrastre, cómo vamos a agrupar esas variables para que los experimentos no sean tantos. Entonces, lo primero que voy a identificar yo ahí es que tengo lo que son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Ok, vamos a hacer una pequeña tablita para recordar. Voy a poner la tablita, no voy a entrar en ningún cuestionamiento, directamente a la información. Ok, rápidamente recordemos que tengo magnitudes fundamentales y tengo su magnitud, dimensión y unidad. La magnitud que vamos a ver son 3, las fundamentales, recuerdan ustedes. Tómense un momento, pónganle pausa al video, recuerden ustedes que tenemos exactamente, la primera sería masa, longitud y tiempo. ¿Sale? Sus dimensiones, dimensiones de la masa, m, de longitud, L, y de tiempo, T. Ahora sí, la unidad, kilogramo, metro, segundo, ¿cierto? Esas son mis magnitudes fundamentales. Y las magnitudes derivadas, bueno, pues son todas ellas que parten a través, bueno, ya saben que es una mezcla de esto, ¿no? Esas son las que vamos a trabajar. Si estuviéramos hablando de la temperatura, una magnitud fundamental sería la temperatura, ¿no? Ok, ya las derivadas son otras. Pasemos entonces a las derivadas, las anoto y seguimos. Ok. Ok, en magnitudes derivadas vamos a tener obviamente aquí la velocidad. Vamos a tener la presión, por ejemplo. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, la viscosidad. Sí, que son las que necesito básicamente, ¿no? Podemos buscar más dimensiones. LT a la menos 1. ME a la menos 1. T a la menos 2. ML a menos 1. T a la menos 1. ¿Vale? Sus unidades, metros por segundo, pascales o newton sobre metro cuadrado, y aquí sería kilogramo entre metro por segundo. Y con esos vamos a empezar, ¿sale? Vamos a utilizar las magnitudes para poder determinar nuestros parámetros adimensionales. Es un método, ¿no? Y van a checar, por favor, lo que es el principio de homogeneidad dimensional. El principio de homogeneidad dimensional. No cabe ahí. Dimensional. Por ahí lo lee, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Y eso lo podemos ver, siempre lo han visto, lo que pasa es que nunca le hemos puesto atención, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Aquí está la ecuación de Bernoulli, presión entre ρg, B entre 2G más Z. ¿Cuáles son las unidades de esta ecuación? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus unidades? ¿Sí? Ya se dieron cuenta rápidamente que manda, ¿no? Entonces Z mide en metros, ¿no? Entonces cada uno de estos términos debe de estar en metros. ¿Por qué? Porque si no, simplemente no podría sumarlos. ¿Estamos?
Entonces, toda ecuación que nosotros vamos a resolver es importante verificar que tenga las mismas unidades. Esa es una manera de saber si nuestro problema lo vamos resolviendo bien. Cualquier problema que vayamos enfrentando, a veces checar las unidades nos da luz de que tenemos por ahí una equivocación. Bien, entonces vamos a ver a continuación cómo determinar estos parámetros adimensionales. Lo primero que voy a hacer es explicarles a ustedes algo muy simple. Entonces, ¿qué es el teorema Pi de Buckingham? Teorema Pi de Buckingham. ¿Sale? Este teorema Pi no es para calcular los números adimensionales. Este teorema es para decirme cuántos números adimensionales o parámetros adimensionales van a aparecer en mi problema. ¿Sí? ¿Ok? Entonces voy a escribir ahorita a continuación, se los voy a platicar rápidamente. Lo pueden checar, sí, escribirlo aquí sería demasiado. Solamente voy a poner lo que me interesa a mí, ¿sí? Y después les explico cómo va a ser el paso a paso para obtener esos números adimensionales, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es que, ¿sí? Vamos a definir tres conceptos primero. Voy a poner I mayúscula, que es el número de parámetros adimensionales. ¿Sí? Voy a poner n, que es igual al número de variables en el problema. Y voy a poner r, que es igual al número de dimensiones fundamentales. ¿Sí? Más a longitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el teorema Pi de Buckingham me dice que el número de parámetros adimensionales independientes, o sea, el número de parámetros que voy a poder determinar en un problema, o el número de parámetros con los cuales yo puedo caracterizar ese problema, es igual, así de sencillo, a la diferencia del número de variables menos el número de dimensiones fundamentales. Y con esto calculo yo el número de parámetros adimensionales. Eso es todo el teorema de Pi de Buckingham. Solamente me dice cuántos parámetros intervienen o aparecen o con los cuales yo puedo caracterizar mi fenómeno. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver el problema de la esferita, ¿sí? Y les voy a dando el paso a paso, qué es lo que se tiene que hacer, ¿sale? Y les voy explicando con detalle cómo calcularlos. Pónganse abusados, ¿eh? Es muy fácil, pero también es muy fácil perderse. ¿Vale? Comenzamos. Entonces comenzamos. Paro el video aquí y lo hago en el segundo, porque si no me va a alcanzar, va a quedar muy extenso y va a ser muy pesado. ¿Vale? Ahorita nos vemos.